Agradezco la cordial invitación que me hizo el Grupo de Jalapa Antiguo y el Instituto Veracruzano de la Cultura para poder abordar el tema de Jalapa prehispánico. Mi nombre es Jesús Javier Bonilla Palmeros, soy investigador del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. En lo referente a los orígenes de Jalapa, se manejan dos propuestas. La más antigua es de que la fundación original es producto de la congregación de 4 asentamientos indígenas. Asentamientos indígenas que conocemos con los nombres de Tecuanapan, Tlalmecapan, Xalitit, entre otros. Estos asentamientos nosotros los conocemos por referencias etnográficas, pero realmente no tenemos alguna referencia documental sobre los mismos, por lo que difícilmente podríamos sostener con base en el análisis de documentos este origen. De igual manera, se ha propuesto que estos asentamientos nos llevan a una población pluriétnica. Se habla de olmecas, se habla de teochichimecas, se habla de chichimecas, se habla de nahuas, pero de igual manera solamente tenemos las referencias en la relación de Jalapa de 1580, signada por el alcalde mayor Constantino Bravo de Lagunas. En esa relación se incluyen datos como el hecho de que primero vinieron los olmecas, después vinieron los teochichimecas y al último los aztecas. Pero estas referencias tan básicas en esa relación nos hacen reflexionar si las mismas solo corresponden a influencias o bien sí movimientos de población que no necesariamente implicaron fundaciones en lo que actualmente es el municipio de Jalapa. Todos estos datos fueron reinterpretados durante el periodo colonial y son los que le dan sustento a esta propuesta de una fundación de Jalapa a partir de 4 asentamientos indígenas. El problema es de que no podemos corroborar la existencia de estos 4 asentamientos desde los enfoques disciplinarios de la arqueología. Se han llevado a cabo exploraciones arqueológicas en el centro histórico de Jalapa y en otros puntos más alejados por arqueólogos como la maestra Lucina Martínez Ultrera, José Antonio Contreras, quienes han reportado que no tenemos evidencias materiales tardías que sean contemporáneas a la llegada de los españoles. Por tanto, no tenemos materiales arqueológicos para poder corroborar la existencia de estos 4 asentamientos indígenas que dieron origen a Jalapa. Tal pareciera que eran nombres de parajes y no necesariamente núcleos de población. Sí tenemos evidencias arqueológicas, digamos, en la parte alta de Jalapa, Macuiltepec, Cholostla, Luz del Barrio, Cerro Colorado, pero estos materiales arqueológicos no necesariamente corresponden temporalmente a la llegada de los españoles. Son materiales arqueológicos que corresponden a etapas más tempranas. Esta situación nos obliga a revisar otro tipo de documentos. Estos documentos son los denominados códices. Tenemos una riqueza en el centro de Veracruz en cuanto a cartografía de tradición indígena.
Podríamos mencionar 4 de los códices que han alcanzado más relevancia en los estudios etnohistóricos para los grupos del centro de Veracruz. El Códice Chiconquiaco, el Códice Tonayán Misantla, el Códice de San Juan Chapultepec y el Códice de San Antonio Tepetlán. ¿Por qué podríamos utilizar la información contenida en estos documentos? Bueno, en los mismos vamos a encontrar referencias geográficas en combinación con datos históricos que nos llevan a una serie de momentos en el devenir histórico de estas sociedades totonacas y nahuas asentadas en la sierra de Chiconquiaco hacia la zona de Tlacolulan y el flanco oriental del Naucalpan-Tepetl o Cofre de Perote. Y es que vamos a encontrar que a la llegada de los españoles, con base en los contenidos de estos códices, existían una serie de estructuras político-territoriales. Estas estructuras político-territoriales nos llevan a visualizar una serie de asentamientos jerarquizados y que están interrelacionados en cuanto a una cabecera. Casualmente, el territorio representado en varios de estos documentos cartográficos, podemos identificar algunos parajes, algunos puntos que actualmente corresponden al territorio del municipio de Jalapa. Entonces, la revisión de estos documentos nos daría luz para entender cómo estaba configurado este territorio a la llegada de los españoles y cómo se dieron una serie de cambios a partir de que se implementan las mercedes de tierras, las fundaciones de los pueblos de indios. Empezaríamos por el Códice Chiconquiaco. El Códice Chiconquiaco es un documento del siglo XVI. Está manufacturado en papel amate, pintado en ambas caras. En lo que sería el reverso del documento, tenemos la recreación de un mito que inicia con Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, del cual salen 7 señores que representan cada una de las parcialidades que se movilizan hacia la Sierra de Chiconquiaco y fundan 7 pueblos. Chiconquiaco como cabecera, seguido de Miahuatlán, Yecuatla, Chihuitlán, Tepetlán, Ocelotlán y Acatlán. Vemos cómo se enlaza esa carga simbólica del sitio original, el sitio primigenio que es Chicomostoc, con la fundación y estructuración de 7 pueblos en cuanto a una unidad político-territorial. Uno de estos pueblos que integraban esta unidad político-territorial era Tepetlán. Tepetlán cuenta con un códice, conocido como Códice de San Antonio Tepetlán. En este códice se representa el territorio de este Altepetl, o sea, de este pueblo prehispánico. Dentro de ese territorio se recrea un evento histórico, la llegada de Hernán Cortés a Quiahuiztlán, su establecimiento y la serie de encuentros que tuvo
con los totonacos. En ese mismo documento encontramos la figura de Malintzin, la traductora. Pero ¿qué tiene de relevante, aparte de esta referencia histórica, el Códice de San Antonio Tepetlán? La delimitación de su territorio. Y vamos a encontrar que uno de los linderos de ese territorio es el Macuiltepec. Entonces tenemos que las tierras de San Antonio Tepetlán llegaban hasta el Macuiltepec. Esto implicaba que parte del territorio noreste del actual municipio de Jalapa pertenecía a esta unidad político-territorial encabezada por Chiconquiaco. Otro documento que también nos permite acercarnos a esta configuración territorial es el Códice Tonayán-Misantla. En él vamos a encontrar una serie de asentamientos tanto de la zona serrana como de la costa del Golfo. De igual manera, tenemos la figura de Hernán Cortés. Un evento en relación con la alianza que pactaron los pueblos totonacos de la sierra y de la costa con el capitán Hernán Cortés. En este documento también vemos que se representa el territorio que pertenecía a Tlacuilolan, otro Hueyaltepec, otra cabecera de unidad político-territorial. Dentro de esta serie de topónimos que integran el territorio de Tlacuilolan, hoy Tlacolulan, tenemos a Chapultepec. Y Chapultepec también tiene una cartografía de tradición indígena, donde se representa todo su territorio. Y vamos a encontrar que dentro de ese territorio se encuentran algunos topónimos que pueden ser de mucha ayuda para poder identificar los límites territoriales de este asentamiento. Vamos a encontrar topónimos como el de Macuilxochitlán, el de Pastepec, Nahuiotilpan, Tlalnehuayocan. Un territorio que actualmente se encuentra hacia la parte noroeste del municipio de Jalapa. Por la ubicación que tienen estos topónimos dentro de esta configuración político-territorial presente en el Códice de San Juan Chapultepec, podríamos inferir que el topónimo de Macuilxochitlán correspondería a un asentamiento indígena ubicado entre Cerro Colorado y Luz del Barrio. El otro topónimo, Pastepec, que corresponde a otro asentamiento dentro de esa misma región, hoy lo conocemos como Cerro del Estropajo o Cerro Estopa. De igual manera, más adelante de estos topónimos tenemos el de Nahuiotilpan, lugar de los 4 caminos. Si esta información de los códices nosotros la comparamos con los datos de la relación de Jalapa de 1580, vamos a poder acercarnos a esta configuración territorial tanto de la parte noroeste del municipio de Jalapa como de la parte noreste. Entonces podríamos
identificar que una parte del municipio de Jalapa, vuelvo a repetir, la que corresponde a la parte noroeste, en realidad pertenecía al Altepec de Chapultepec, lo que ahora es Cerro Colorado, Luz del Barrio, Otilpan, hasta Tlalnehuayocan. Los límites de ese territorio llegarían hasta el Macuiltepec. Ahí comparten linderos con el territorio de San Antonio Tepetlán, que es una de las parcialidades de la unidad político-territorial de Chiconquiaco. Entonces, ¿qué tenemos? Que parte del territorio del municipio de Jalapa en realidad pertenecía a dos unidades político-territoriales muy importantes aquí en el centro de Veracruz, la de Chiconquiaco y la de Tlacuilolan, hoy Tlacolulan, y que es en estos documentos cartográficos donde podríamos encontrar aquellos datos que nos permitan fundamentar el tipo de población, el patrón de distribución de esa población y cómo tanto los habitantes totonacos y nahuas que nos están reportando para el siglo XVI en esta región de Jalapa formaban parte de estas unidades político-territoriales. Muchas veces nosotros cuando vemos un centro ceremonial prehispánico pensamos que esa es la extensión real del asentamiento, pero no es así. Lo único que vemos es el centro ceremonial. La población, el grueso de la población, seguía un patrón disperso en el terreno, en las laderas y demás espacios que pertenecían a cada uno de estos centros. Entonces podríamos suponer que esa ausencia de materiales arqueológicos en el centro histórico de la ciudad de Jalapa, por un lado, evidencian que no había asentamientos de cierto nivel hacia este sector, pero que la población que debió de estar distribuida en esta área, en realidad eran habitantes que pertenecían a algunos de los asentamientos ubicados hacia la zona de San Bruno, hacia la Luz del Barrio, hacia Tlalnehuayocan, por la parte noroeste. Y por la parte noreste tendríamos asentamientos como los que se han identificado hacia el Tronconal, hacia Chiltoyac. Alguien diría, pero actualmente este territorio hacia la parte noreste del municipio de Jalapa, pues no tenemos evidencias de que haya pertenecido a San Antonio Tepetlán. Y ahí es donde entra en escena la situación que tenemos dentro del orden jurídico administrativo para el siglo XVI. Cómo estos pueblos que originalmente eran los dueños de todas estas tierras van a ser controlados por estos conquistadores. Se implementan instituciones político-administrativas que se encargarán de realizar una redistribución de la tierra. Mercedes de tierras para labriegos españoles,
se sientan las bases de una propiedad privada. Mientras que se implementa a través de la ordenanza real la reducción de las comunidades indígenas. Establecer nuevos núcleos de población donde se congregue a esa población a fin de tener un mejor control de la misma, un control político y económico. ¿Esto qué va a generar? Que estos límites de estas poblaciones prehispánicas se pierdan, se dé paso a una reconfiguración del territorio. Se hacen nuevas fundaciones, digamos como la de Naulinco, y entonces esa parte del territorio original de Tepetlán se ve afectada. Otras fracciones que se hacen también en el siglo XVI permiten que se vayan reconfigurando nuevos asentamientos novohispanos, que es el caso de Jalapa. O sea, si aquí no tenemos evidencias que nos demuestren, que nos permitan fundamentar una población, podríamos suponer que esa población indígena que se está congregando hacia el barrio de Santiago es producto de la reducción de indígenas que estaban dispersos hacia lo que es la parte oeste del actual municipio. Realmente falta trabajar más con documentos coloniales, seguir realizando más exploraciones arqueológicas que nos permitan recabar datos y poder establecer dónde se encontraban en verdad esos núcleos de población que refiere Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo en sus relaciones. La propuesta es, y siguiendo los datos que en su momento presentó el maestro Alfonso Medellín Cenil, José García Payón, de que el Jalapa prehispánico se encontraba hacia el sector que actualmente nosotros conocemos como San Bruno, Cerro Colorado, Luz del Barrio.